Buenas tardes, mi nombre es Wendy Morel Roja. El tema a tratar es el razonamiento crítico. El razonamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema, en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o cegos introducen. Lo que el pensamiento crítico no es. El pensamiento crítico no es pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar fallos o defectos. Es un proceso o procedimiento neutro y sin sesgo para evaluar opiniones y afirmaciones, tanto propias como las de otras personas. Entre sus características tenemos mente abierta, escepticismo sano, humildad intelectual, libertad de pensamiento, una alta motivación. El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianidad. Por eso desconfía de las fuentes de información como los medios de comunicación, ya que tienden a distorsionar la realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. En general, lo que escriben editoriales, columnas, libros, artículos de revista o conferencias tratan de cambiar nuestra percepción de las cosas. Si queremos reaccionar razonablemente a sus argumentos, primero debemos identificar las controversias o problemas, así como las tesis o conclusiones que tratan de presentarnos. La conclusión de alguien es el mensaje que intenta transmitirnos. Su propósito es modificar de alguna manera a nuestras creencias. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Ah, Mi nombre es Edwin Alexander Bratini, matrícula 62215. Esta es la materia de sistemas operativos, cuyo profesor es José Binet. Voy a explicar el razonamiento crítico. El razonamiento crítico. Bueno, el siguiente tema, el pensamiento crítico, no es más que un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema y en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras, obstáculos, los prejuicios y sesgos que introducen o influencian sobre nosotros a la hora de emitir un juicio final. El pensamiento crítico, como muchas personas creen, no es pensar de forma negativa, con predisposición, encontrar fallos y defectos, o de manera dogmática y ortodoxa, sino que más bien es un proceso mediante el cual, es un procedimiento neutro mediante el cual se evalúan opiniones y afirmaciones tanto propias como de otras personas, con la finalidad de emitir un juicio que nos satisfaga tanto nos satisfaga personalmente tanto a nosotros como a la persona con la que nos estemos contrariando. Las características de un pensador crítico son mente abierta, sano. El crítico busca entender cómo reconocer que tienen a distorsionar la realidad eh, de manera que les convenga. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. Esa es la premisa del pensamiento crítico. ¿Cómo desarrollar un pensamiento crítico? Bueno, básicamente el razonamiento crítico se obtiene adoptando la actitud de una persona con razonamiento crítico, es decir, teniendo un escepticismo sano, teniendo una humildad intelectual, eh, tener alta motivación por la investigación, entre otras características que definen a un pensador crítico. Reconocer y evitar barreras y sesgos cognitivos, esto es muy importante. Eso quiere decir que no podemos dejarnos influenciar de ninguna persona a la hora de hacer un juicio final. Identificar y caracterizar argumentos, es muy bueno aprenderlo, identificar los argumentos,
los indicadores también de estos argumentos, es decir, si son de consecuencia, si son de modo, de posición, etcétera. También evaluar las fuentes de información, es decir, comprobar el argumento con la fuente y verificar que estos sean ciertos, y también evaluar y analizar la fuente de información, es decir, la persona que emite el juicio, que emite la conclusión, también se debe analizar. También se deben analizar los argumentos en contraposición con las pruebas, con las comprobaciones que se tengan de estos. Detalladamente, adoptando actitudes pensadoras, esto se logra desarrollando el hábito de investigar varios puntos de vista diferentes, mostrar mucho escepticismo ni tampoco conformismo o ingenuidad con respecto a un tema en particular. Además, de liberarse de toda presión social ejercida sobre nosotros que pueden influenciar sobre nuestro modo de pensar y estar dispuesto o motivado a conocer más a fondo el tema en discusión. Evitar barreras y sesgos cognitivos, esto se refiere que evitar prejuicios que tengamos al momento de analizar determinadas situaciones temáticas. Esto tiene que evitarse con obstáculos tales como confiar en testimonios de personas para expresar un juicio, confiar en la memoria, es decir, nuestra memoria, también evitar emitir juicios cuando estamos estresados, fatigados o bajo los efectos de drogas como el alcohol. Las barreras cognitivas, estas se subdividen en 4: limitaciones humanas básicas, uso del lenguaje, falta de percepción y lógica, y estudios psicológicos y sociales. Identificar argumentos. Nosotros nos referimos a tener la habilidad de conocer y construir, también analizar los argumentos que podamos obtener de personas. Los argumentos ayudarán de indicadores, por ejemplo, por qué, por lo siguiente, sin embargo, para separar la conclusión de la razón o premisa. Los argumentos podrán ser inductivos, razonamiento particular, inductivos que van desde un razonamiento particular a un razonamiento general, y deductivos, de un razonamiento general a un razonamiento particular. También se debe evaluar fuentes de información. En este paso se verifica las conclusiones con sus respectivas fuentes, procurando obtenerlas lo más creíbles, precisas y no influenciadas en modo alguno. Evaluar argumentos, proceso en el cual este es el proceso en el cual se determina si las presunciones están garantizadas en un nivel razonable. El argumento aquí en esta parte, en este paso, se verifica si está completo y coincide en gran parte con la cantidad de pruebas o evidencias mostradas. Aquí solo lo que se verifica es que no se haya omitido intencional o sin intención ninguna prueba que se ayude a un argumento. Bueno, como conclusión, le puedo decir que el pensamiento crítico no es llevar la contraria a un tema en cuestión, es más bien evaluar informaciones y creencias, sacar conclusiones de actitudes que guían a objetivos fundamentales. Como sugerencia le podría decir que el que una persona posea conocimiento general, inteligencia, esto por sí solo no quiere decir que sean personas con pensamiento crítico. El razonamiento crítico se desarrolla con el análisis objetivo, metódico, sistemático de una situación en particular. Con el razonamiento crítico se hace mucho el uso de un refrán o de un adagio que es el que dice así: ser pronto para oír y tardo para hablar. Muchas gracias, esta fue mi presentación sobre el tema de razonamiento crítico. Les espero que le haya